agradezco muchísimo la invitación, creo que es un tema muy, muy sugerente. Yo soy politóloga, también trabajo en el área de la comunicación política y vengo haciendo algunos estudios sobre estos temas. Creo que es un tema realmente central en la actualidad, el de las campañas políticas en general y en particular este de la respuesta del electorado a las promesas de campaña. Mi estrategia para compartirles hoy el abordaje a esta cuestión es la siguiente. Me he planteado como objetivos de la sesión y para esta conversación reflexionar sobre los efectos directos e indirectos. Apúntese eso, vamos a hablar un poco más sobre la idea de efectos directos e indirectos, sistémicos e individuales de las campañas electorales. En segundo lugar, analizar las condiciones para esa influencia de las campañas electorales que tenemos en foco, ¿no? Cómo reacciona el elector ante las promesas de campaña. Y en síntesis sería entender y reflexionar sobre los efectos multidimensionales de las campañas electorales. Para la estructura de la presentación, en primer lugar, quisiera plantear una definición mínima de campaña electoral que creo que es como fundamental para después poder definir de qué estamos hablando. De ahí voy a pasar a un plano más general de teoría sobre los efectos de la comunicación con una breve revisión histórica. A mí espero que a las personas que nos están escuchando y acompañando les parezca lo mismo. Me parece realmente fascinante tanto analizar este tema como hacer este recorrido sobre las teorías que dominaron distintos momentos en la comprensión de estos efectos y pensar dónde estamos parados hoy. Creo que ahí hay muchísimo interés, digo, en esa misma revisión histórica. Luego ya voy a ir entrando a lo más específico de las funciones de las campañas electorales para hablar de cuáles son los tipos de votantes, los condicionantes de los efectos, central, hablar de la turbopolítica en nuestro contexto del siglo XXI, para finalmente cerrar con unas reflexiones finales y abrir un debate que quisiera insistir está muy abierto, tanto porque si bien disponemos de herramientas para el análisis, creo que a veces los marcos de comprensión tienen todavía, hay mucho espacio para trabajarlos y mejorarlos. Bien, a ver, sí. ¿Qué es una campaña electoral? Bueno, podemos trabajar con una definición acordada, más o menos mínima, diría, de qué es una campaña electoral, que la define como el conjunto de contenidos comunicativos de finalidad política. Y aquí, atención, no solo estamos hablando de un partido que quiere ganar votos, sino también de instalar temas. Creo que esto es central cuando pensamos en campañas electorales y en campañas políticas en general. Volvemos, contenidos comunicativos de finalidad política de las diversas opciones electorales, o sea, cuando hablamos de campañas electorales, hablamos básicamente de partidos y en los países en que se permita de candidaturas de libre postulación o candidaturas independientes que se postulen para llegar a cargos, que se producen en un plazo taxativamente fijado, o sea, hay un tiempo determinado para esa campaña. A veces hablamos, y está el concepto muy planteado, de campaña permanente en algunos países. Cuando hablamos de efectos de campañas electorales, hablamos de esto, de la campaña que está regulada para producirse en un plazo fijado previo a una elección, de acuerdo a un marco legal y que expresa e incluye una petición de voto, ¿no? Volvemos a los partidos y o candidaturas de libre postulación. En este sentido, cabe pensar también que no es una campaña electoral. Y aquí empezamos a ver cuál es la dinámica de problemas que enfrentamos cuando hablamos de efectos de las campañas electorales en general. Porque la campaña no es la información que ofrecen los medios sobre lo que está haciendo el gobierno, sobre lo que ofrecen las distintas candidaturas, pero sin embargo tiene influencia sobre la campaña e interactúa sobre la campaña. O sea que no se puede dejar de considerar este rol de los medios cuando queremos analizar también qué es lo que pasa en la campaña electoral estrictamente, ¿no? Entonces ahí hay como un marco donde analíticamente podemos dividir unas cuestiones, pero en la realidad vemos que aparecen imbrincadas. No es, por ejemplo, la promoción institucional. Los gobiernos
hacen todo el tiempo campañas de diverso tipo, sea de alfabetización, de información sobre lo que están haciendo, etcétera, etcétera, pero sabemos también que en contextos electorales los gobiernos a menudo, no deberían hacerlo, pero a menudo, muy comúnmente lo hacen, instrumentan esta información para poder posicionarse mejor de cara, por ejemplo, a una reelección. Tampoco son parte de la campaña los eventos especiales que ocurren durante una campaña, pero sin embargo sabemos, y ahí puedo recurrir, por ejemplo, a España, al caso español, que efectos que no estén planeados y que queden por fuera del alcance de las campañas tengan una incidencia, influyendo considerablemente en la configuración del voto. Y decía el caso de España porque en 2004, cuando fueron los atentados de Atocha, quienes sean más grandes recordarán, cambió todo el resultado que venían dando las encuestas y el resultado fue otro. Siguiendo con el ámbito español, hay analistas que han visto cómo las sentencias publicadas en 2019 por los acusados en el caso del procés, del proceso independentista catalán, publicadas en el contexto de campaña electoral, tuvieron una incidencia bastante grande también en cómo se reconfiguraron eh, ciertos posicionamientos electorales, o sea, cómo se posicionaron los votantes. Entonces vemos que en una campaña electoral pasan diversas cosas que pueden tener una incidencia sobre el voto que no refieren solo a lo que estrictamente podríamos denominar como la acción de los partidos y candidaturas para pedir el voto hacia ellos mismos. Bien, les decía, esto como comentaba antes, siempre me resulta muy fascinante porque nos vamos muy atrás en el tiempo para ver cómo ha habido ideas, expectativas alrededor de las campañas y sobre la influencia de la comunicación. O sea, estamos aquí en un marco un poquito más grande, hablando de comunicación, comunicación política, comunicación de otros tipos también o con intereses de otros tipos, y que tiene estrecha relación con la discusión de hoy, que es sobre campañas electorales. Entonces, aquí, primera cuestión, ¿no? A nuestra pregunta, ¿cuánto influye sobre el electorado la campaña política? Y acá tenemos realmente que hay evidencia empírica que señala que puede ser muchísimo, hay evidencia empírica que señala que es muy mínima y marginal, y hay evidencia empírica que señala que depende, puede ser una cosa o la otra. Entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos de fondo? No es que hay contradicciones entre esa evidencia empírica, sino que hay distintos contextos y momentos que influyen sobre las posibilidades de que la campaña electoral tenga una mayor incidencia o no. Y diría que este es el núcleo duro de la presentación que les estoy compartiendo en el día de hoy, ¿no? Es el núcleo duro, diría, de lo que voy a señalar. Entonces, bien, cuando hacemos un repaso por las teorías de la comunicación a lo largo del tiempo, podemos hablar de muchísimo más, pero aquí es una selección que veo muy útil para nuestra conversación y que además son muy relevantes en cualquier libro que haga un repaso sobre las teorías de la comunicación y la influencia de la comunicación en la opinión pública. La primera es la de la aguja hipodérmica o bala mágica, la segunda es la teoría de los dos pasos, luego podemos agrupar lo que es agenda setting, priming and framing, y finalmente usos y gratificaciones. Están ordenadas más o menos cronológicamente y lo que van dando cuenta con su avance es que hay una complejización del abordaje. Como decía al principio, desde uno lineal o multicausal, se elabora un mensaje y ese mensaje tiene un efecto directo sobre la persona o el electorado haciendo lo que se espera que haga, a pasar a ver que hay efectos múltiples intermediados por una serie de variables. Bien, ahora vamos una a una. La bala mágica o aguja hipodérmica. El contexto en el que se elabora esta teoría es el del auge del fascismo. Me parece, insisto, como muy, muy interesante en la perspectiva actual en la que vuelven a crecer
las opciones, la oferta de programas políticos que se vinculan con la derecha radical o la ultraderecha, ¿no? Porque hay no diría que es lo mismo, creo que la historia no se repite, aunque siempre hay patrones y similaridades, pero puede haber elementos por lo menos que inviten a reflexionar. Lo que vemos en aquel momento era el auge del fascismo y uso intensivo de medios. Cuando hablamos de medios, hablamos del cine y la radio. Y por dar un ejemplo concreto, Hitler recurrió al cine, a Nina Riefenstahl, por ejemplo, en estas películas, en estos documentales breves, donde intentaba transmitir toda aquella expectativa de grandeza de la nación y la raza a partir de esos dispositivos. El contexto actual en términos de medios también marca de alguna manera un cambio de época, pero pasaríamos de un uso intensivo de la televisión en décadas previas a un uso intensivo de medios digitales y nuevas formas de contacto que otra vez hacen mucho más complejo el escenario en términos de segmentación y oferta de cantidad de canales, ¿no? Si a los 60 o 50 había una sola esfera de comunicación, o sea, podía haber opiniones muy contrapuestas sobre algo, pero los temas que se debatían eran comunes. Ahora lo que vemos es que en distintos sectores sociales, generacionales, grupos, se puede estar hablando de distintas cosas. No solo se interpretan de distinta manera algunos hechos que pueden estar en común, sino que también hay conversaciones que son muy presentes en unos circuitos y prácticamente no existen en otros, ¿no? Entonces, bien, volvemos a la aguja hipodérmica. La idea de esta teoría es que los sujetos son receptores pasivos de mensajes. Y aquí tienen la ilustración, ¿no? Es como que se le inyecta una comunicación a un sujeto y el mensaje entra linealmente teniendo efectos directos y muy relevantes. O sea, si el mensaje está diseñado de forma efectiva, implicaría que en una campaña electoral de este tipo, los votantes se inclinarían rápidamente a votar a quien diseñe este tipo de campañas. Sabemos, creo que no hay que dar muchas vueltas antes de decirlo, que no funciona así, que no hay efectos lineales de la comunicación, sino que estos están mediados por una serie de variables que vamos a ir comentando. Ahora, podemos decir que en términos teóricos esta teoría se abandonó, pero a la vez ha sido rescatada en tiempos recientes, ¿no? Estuvo muy presente durante el triunfo de Bolsonaro y también se habló mucho de esto cuando ganó Donald Trump y se hablaba de la incidencia de Cambridge Analytica introduciendo mensajes segmentados, apropiados específicamente para un electorado para condicionar el voto. Por lo tanto, que podemos decir que invita a repensar ciertas cuestiones y por otro lado está presente en el debate público. A menudo está esta idea de que están manipulados, ¿no? Que hay manipulación de la información y que con esta manipulación se consiguen unos resultados. También para anticiparme un poco, quizá en el ejemplo de lo que ocurrió con Trump, tenemos información o tenemos documentación, algunos estudios que muestran que el electorado sobre el que se incide, no, o sea, cambiando el voto, ¿no? En un contexto como el de Estados Unidos en aquel momento, había dos grupos bastante consolidados de votantes, a favor de los republicanos, a favor de los demócratas, un grupo grande de abstencionistas a los que les daba igual aquello, y un grupo intermedio que implicaría, se hablaba entre un 5, 6, 7%, al que sí podía ser muy permeable este mensaje segmentado, inclinando finalmente su voto en la dirección que el mensaje esperaba. Entonces podemos pensar que una incidencia del 5 o el 6% es muy menor. Sin embargo, cuando vemos que buena parte de las elecciones pasó en Estados Unidos, pero podemos pensar en Perú en elecciones recientes y en varios otros países, son muy disputadas y las diferencias entre el que gana y el que va segundo son muy estrechas. Ese 4 o 5% realmente cambia una elección. Entonces, sin que podamos pensar que hay un efecto masivo y lineal, sí podemos pensar que el efecto que pueden tener las campañas sobre una porción relativamente pequeña del electorado pueden tener una incidencia finalmente bastante contundente sobre el resultado.
Bien, pasado aquel primer auge de esta teoría de la aguja hipodérmica, se pasó a hablar de la teoría de dos pasos, the two-step flow of communication. Y aquí otra vez el contexto importa, ¿no? Si antes decía, estábamos situados en un contexto de auge del fascismo, ahora estamos en el Estados Unidos de posguerra, donde hay partidos políticos estables y arraigados y pluralismo en los medios de comunicación y en la circulación de información. Esto es muy importante y también hay que apuntarlo para nuestra conversación, ¿no? El rol de los partidos. Bien, esta teoría, que aquí también está ilustrada, lo pueden ver en la pantalla, tenía como presupuesto, que las audiencias son activas, o sea, pasamos de esta idea de audiencia pasiva, de la bala mágica o aguja hipodérmica, a audiencias activas que están integradas a procesos en que líderes de opinión intermedian modelando interpretaciones. Y concretamente, los líderes de opinión de los que estamos hablando en esta época son los medios de comunicación, incluso mucho más los partidos políticos, porque estábamos en una época donde había partidos políticos estables y arraigados. Si lo pensamos, por ejemplo, para el contexto europeo en países que rápidamente transitaron a la democracia tras la caída del fascismo, como podría ser Francia, Alemania, vemos que los partidos inciden mucho, o sea, los liderazgos en los partidos, en la configuración de la opinión de los electorados. Es una persona de centro izquierda iba a tender a acordar en determinadas temáticas con lo que dijeran sus líderes, incluso a esperar lo que dijeran estos líderes alrededor de temas contextuales relativos a política pública para posicionarse. Y lo mismo en el ámbito de la derecha o centro-derecha, ¿no? Entonces vemos, por esto es la teoría de los dos pasos. Las audiencias que son activas están integradas a unos marcos ideológicos y a su vez se apoyan también en los liderazgos. En cuanto a la vigencia, podríamos decir que también se ha complejizado bastante esta teoría, ahora se consideran otras variables también, y también la definición de que son influencers, ¿no? Y ahí otra vez tenemos que los medios de comunicación actuales nos estarían posicionando en un contexto donde otros influencers, que a menudo no son del mundo político, tienen también un rol relevante cuando se posicionan. Bien, ahora pasamos a un contexto un poco más contemporáneo, aunque empieza estas teorías a desarrollarse en los 70, 80 y llegaría hasta la actualidad, donde vemos que se profundizan las metodologías de análisis del efecto de las campañas, o sea, de las promesas de campaña, sobre lo que decida el electorado, y se van desarrollando nuevos estudios de opinión. El presupuesto aquí es que las audiencias son activas y su respuesta a la información, o sea, a las campañas, depende de variables psicológicas, sociales, políticas, contextuales. Y aquí la vigencia es muy actual. Vamos a repasar estos 4 marcos y supongo que a todo el mundo les sonarán. Y la idea actualmente diría que la principal inquietud está orientada a la comprensión del rol de las emociones, y diría incluso más del miedo en la elaboración de campañas políticas y la reacción de los electorados. Voy un segundito atrás. La ilustración esta, que es muy simpática, pero creo que refleja bien esta idea del framing, ¿no? Por un lado tenemos una camiseta, que son 4 líneas, y por el otro tenemos exactamente la misma camiseta, con líneas amarillas y corazoncitos y demás. La primera dice, esta es una camiseta. La segunda, esta es la más fantástica camiseta que vas a ver nunca en tu vida. Y entonces a la misma camiseta se la ve con otros ojos, ¿no? Esta es la idea del framing que ahora voy a desarrollar un poquitito más. Bien, primero la agenda setting o instalación de agenda. ¿Cuál es la idea aquí? La pregunta es cómo influyen los medios. Y podemos trasladarla después a cómo influyen las campañas, porque, y podríamos pensar en países concretos en de qué se está hablando en una campaña electoral.
Ahí otra vez en el contexto español hay un politólogo que ha dicho en varias ocasiones, Uriol Bartomeus, que quien dice de qué van las elecciones empieza a ganarlas, ¿no? En el sentido de quien establece cuál es el tema central en un proceso electoral, quien dice de qué vamos a hablar, empieza a ganar, ¿no? Y esto creo que es para prestarle muchísima atención, porque la capacidad de agenda que tiene una campaña electoral trasciende la cuestión directa, que también es muy importante, de quién ganará este proceso, sino que también tiene efectos sistémicos en las preferencias, inquietudes, miedos, jerarquía de cuestiones que establece el electorado. Entonces, bien, ¿cómo influyen los medios? Dirigen la atención pública hacia ciertos temas particulares que son presentados como los más importantes o sobresalientes en cada momento. Y aquí creo que cualquier persona, incluso quienes sean mucho más jóvenes, pueden verlo. A menudo pasa que un tema del que no se había hablado en absoluto, de repente genera conversaciones masivas, públicas. Puedo dar un ejemplo con el caso de Argentina. En Argentina la tenencia de armas no había sido un tema en absoluto para nadie, está penada, no había expectativas dentro de la ciudadanía, no había movimientos, no hay movimientos pro armas como hay en Brasil o Estados Unidos, y de repente una candidatura empieza a instalar que tener armas en casa a nivel privado puede dar una respuesta y rápidamente los medios toman ese tema, la sociedad toma ese tema y todos estamos hablando de tenencia de armas a partir de esa instalación de temas. Así funciona la agenda setting. No establece si vamos a estar a favor o en contra, sino que establece de qué vamos a hablar. Y al hacerlo, visibilizan unos temas e invisibilizan otros, porque también podríamos invitarnos a hacer un ejercicio, cada uno, y pensar cuál es el tema o los 5 temas más importantes en nuestro país o en nuestra comunidad local, y ver si esos son los temas de los que se está hablando en campaña. Y a menudo hay temas que quedan afuera, pese a que son muy importantes. ¿Por qué quedan afuera? Por el efecto de los medios, por el efecto de las campañas, que visibilizan unos temas e invisibilizan otros. O sea que es sumamente relevante esta cuestión. Entonces, tenemos mucha evidencia que muestra que la jerarquía dada por el público a ciertas cuestiones está muy condicionada por su presencia en los medios, ¿no? Entonces, cuando se le pregunta a la gente por los temas más importantes, quizá en frío acaba diciendo cuáles son los temas de los que están hablando los medios o las candidaturas, y no de los temas que quizá algún sector de la ciudadanía considere que son absolutamente más importantes, ¿no? Puede haber un mix entre ambos, podríamos hablar sobre esto. Segunda cuestión en este segundo marco de cómo influyen los medios, el efecto de saliencia o priming. Aquí es un poco más complejo y bien interesante también. El priming lo que hace es establecer, influir sobre los juicios o valoraciones de los individuos. Y al influir, lo hace con base a conocimientos o percepciones previas. O sea, es un condicionamiento de lo que se hará a continuación. El estudio viene de la neuropsiquiatría y se analiza lo que se busca analizar es cómo un estímulo inicial puede afectar las respuestas de un individuo a estímulos subsiguientes, o sea, hechos del pasado, ¿no? Por ejemplo, no sé, países que han atravesado guerras civiles puedan entender lo que ocurre en el presente en relación a algo, ¿no? Hay una serie de marcos de comprensión que inciden y establecen este priming o saliencia, condicionando la forma en que se establecen juicios o valoraciones en los individuos. El framing lo hace mucho más explícitamente, y aquí no sé si llegan a leer, tenemos 2 yogures que son exactamente el mismo yogur, y en uno dice que tiene, no sé si 10 o 20% de grasa, y el otro dice que es 80% libre de grasa. No es lo mismo, dicho de otra manera. Es exactamente lo mismo, dicho de otra manera. Y ahí este es el efecto del encuadre. La forma en que se dicen las cosas condiciona los sentimientos
y las percepciones que se tengan sobre eso. Entonces el encuadre tiene efectos sobre los puntos de vista al presentar eventos dentro de una narrativa. Esto permite establecer relaciones causales y jerarquizar. Ahí vemos que en campaña esto se hace mucho, ¿no? Cualquier lectura de un hecho se ofrece en un marco que va condicionando su interpretación, no se hace de forma neutral. Y los medios lo hacen todo el tiempo, incluso cuando respetan ciertas reglas de neutralidad, porque de hecho siempre interpretamos dentro de un encuadre, ¿no? El encuadre es un aspecto básico de la comunicación porque permite que nos comprendamos, pero a la vez establece unos lineamientos o unos marcos que permiten entender positiva o negativamente una cuestión. Y aquí quisiera resaltar una consideración en relación a cómo influyen los medios en este encuadre en un contexto de campaña electoral, porque aquí también tenemos sobradas evidencias que en contextos en que hay tendencias de izquierda y de derecha o distintos partidos políticos consolidados, estos tienden a tener ciertos vínculos con distintos medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación reproducen o correlacionan o se vinculan en cómo encuadran estas noticias, y quienes se inclinan a, por ejemplo, en España es muy marcado, ¿no? Quienes votan a la izquierda y centroizquierda tienden a leer El País, El Público, El Diario y a escuchar unas radios determinadas. Quienes votan a la derecha y centro-derecha tienden a escuchar la COPE, a leer El Mundo, el ABC. Entonces, estos medios lo que hacen es como, o sea, los ciudadanos escogen los medios de acuerdo a su afinidad ideológica y luego los medios hacen como un efecto de reforzamiento de sus opiniones y un efecto burbuja porque no hay realmente pluralismo. Hay pluralismo en el sistema, pero cada burbuja se está hablando a sí misma, y sobre esto también podremos hablar un poco más. Y finalmente, y esto está tomado de un trabajo de Adamo y Virginia García Budux, también hay un espacio para la formación de opinión. Y esto es bien relevante, ¿no? Todos estos son efectos que se producen en campaña, y es muy relevante la formación de opinión porque, como decía antes, puede haber temas que no estaban presentes para nada en la discusión pública. Entonces la ciudadanía, a partir de que se instalan, forma una opinión. Entonces, gracias a los mensajes, los votantes accederían a conocer las posiciones de las candidaturas acerca de alguna dimensión temática. Sucede en ausencia de conocimiento previo y como consecuencia de avisos de campaña que se centran en un solo tema, lo que permite a más votantes señalar cuál es la posición de un candidato respecto a ese único tema. Cuando hablamos de temas relativamente novedosos o muy fuertemente instalados en la agenda pública, como aborto, matrimonio de personas del mismo sexo, eh, eh, tenencia de armas, cuestiones vinculadas a la, no sé, producción transgénica, en fin, hay una diversidad de temas de diversos ámbitos que se instalan y se ayuda a la opinión pública a partir de esto a formarse una opinión. Pero como se decía, suele ser más de opinión que de persuasión cuando no hay un conocimiento previo. Quisiera decir que si alguien tiene alguna pregunta, por favor, alguna pregunta de comprensión, no tengan, por favor, problema por compartirla a partir del chat, y sí quizá pediría ayuda para poder verla y atender sobre la marcha si es una pregunta en relación a lo que voy comentando para ampliar la comprensión, ¿no? Si son preguntas más generales, lo dejamos para el final, donde podemos tener nuestro espacio de diálogo. Estamos a la orden para hacerle llegar las preguntas. Estupendo, muchas gracias. Solo recordarle a los asistentes que pueden utilizar la cajita de preguntas y respuestas para colocar sus comentarios o sus inquietudes, y las resolveremos todas al final o conforme vaya avanzando la sesión. Sí, eso. Si son preguntas específicas de comprensión, las resolvemos enseguida, y si son más generales, las dejamos para el final. Bien, y
Finalmente, y esto también es muy, muy importante, estos nuevos estudios de campañas electorales, lo que están analizando de campañas electorales y procesos comunicacionales, que como decía hay un overlap ahí, que los individuos escogen los medios de comunicación en función de sus necesidades, lo que también es muy relevante para pensar en las consecuencias de las campañas. Y estas necesidades son cognitivas, afectivas, de integración personal y de integración social. Las cognitivas refieren a la adquisición de información, conocimiento y comprensión, ¿no? Muchas personas, diría que todas, cada una en el ámbito de su interés y de lo que hace, sentimos necesidad de aprender sobre cosas de nuestro entorno. No sé, son muchas, ¿no? Puede ser sobre cuestiones agrícolas o cuidado de niños o, no sé, asistencia a los ancianos o temas educativos, de educación superior, de desarrollo, administrativos, electorales. Entonces, también nos acercamos a los medios con la expectativa de sentir que luego vamos a saber más. Hay algo ahí de reconocimiento y de reconocimiento en el hecho de poder aprender. También hay necesidades afectivas, ¿no? Las experiencias emocionales, placenteras y estéticas tienen mucho valor a la hora de acercarse a un medio de comunicación y estamos viendo que todo el ámbito emocional y afectivo empieza a tener cada vez más relevancia, diría casi hasta por encima del programático, durante las campañas electorales. Lo vemos en cómo se definen las campañas y lo vemos en cómo se definen los mensajes de campaña. Tanto por la negativa, cuando apelan a la movilización por el odio, como por la positiva, por la identificación. Y ahí viene también las necesidades de integración personal, que abarcan el fortalecimiento de la credibilidad, de la confianza, de la estabilidad y del estatus. Si esto por ahí es poco claro, refiere a, por ejemplo, en un ambiente determinado, no sé, decir que se lee The Economist puede dar estatus, ¿no? O decir que se lee una prensa especializada o alguna revista especializada puede dar estatus, o el individuo puede sentir que se lo da. Y de integración social, que son aquellas que permiten fortalecer las relaciones personales, ¿no? Yo creo que esto pasa mucho cuando en nuestro entorno laboral todo el mundo mira una serie y nosotros no la estamos mirando y parece que quedamos excluidos, ¿no? Digo, funciona como ejemplo. Bien. Funciones de las campañas electorales. Y aquí, central, y esta recomendación de podcast de mi colega Franco de Ledone, que creo que es muy interesante también para el análisis, para quien quiera profundizar en entender cómo operan las campañas electorales. Decía, muy, muy importante, porque tendemos a pensar o no sé cuál sería la reacción general cuando entienden la pregunta de este conversatorio, pero la idea parece ser como en relación directa del elector o electora y quien hace la campaña, ¿no? Y lo que vemos es, volviendo a la agenda SETI, en establecimiento de agenda, que las funciones de las campañas se pueden analizar desde los partidos, pero también desde el sistema político. Y ahí podemos hablar de tres funciones. La primera es la de legitimación, ¿no? La campaña ofrece información, lo hemos dicho, pide compromiso, vínculo cívico, porque invita al voto. Aquí también hay un rol sumamente importante, que tiene que ver con el sistema político. La segunda es de persuasión. Desde los partidos o candidaturas se pide el voto, ¿no? Entonces ahí la de legitimación la vemos. En el proceso se legitima el sistema democrático si más gente se ve interpelada por la campaña y finalmente va a votar. Ahí hay una función sistémica, ¿no? De legitimación del sistema como un todo a través del vínculo o compromiso de la ciudadanía. En segundo lugar, la persuasión es los partidos ven si son o no efectivos en transmitir su mensaje, captar al electorado. Y finalmente, selección de élites políticas. Las campañas son el proceso por el cual se está eligiendo a quienes gobernarán un territorio. Por lo tanto, es también un momento muy importante en este sentido para el sistema, no solo para los partidos que quieren ganar, sino también para todo el sistema político.
Ahora profundizamos otro poco más para tratar de entender cuál es la incidencia de las campañas sobre los votantes, estas promesas de campaña de las que hablábamos. Entonces, con distintas denominaciones, desde el diseño de campañas, se divide a los votantes en partidarios, que vendrían a ser los propios, indeciso, que a su vez se divide en distintos grupos según sus tendencias, votantes ajenos y no votantes. Veamos, acá esta ilustración es de un manual de campañas electorales que produce el PRI, el Partido de la Revolución Institucional en México, ¿no? Entonces, que viene a decir, para el PRI, el votante duro es aquel que sabemos que va a votar el PRI, dicen ellos, lo que lo escriben, entonces sabemos que ahí lo que tiene que hacer la campaña es mantenerlos convencidos de ese voto que ya está decidido. El votante contrario es un votante, si es un votante duro, sabemos que no va a votar al partido, por lo tanto no hay un mensaje dirigido al votante contrario. Y el mensaje en el que se dirime la elección cuando es muy disputada es este que se dirige al votante indeciso. Y ahí otra vez vemos que el votante indeciso puede ser un votante que está indeciso entre las dos opciones o entre varias opciones, o un votante que está indeciso entre abstenerse o una opción. Entonces también la campaña se va a organizar alrededor de la definición de qué tipo de indecisos o qué lugar del territorio se va a ir a abordar con una consigna concreta. Más adentro en el análisis de las campañas. Acá vemos que lo que estamos viendo cada vez más, sobre todo en contextos de sociedades complejas y plurales, que hay distintas consignas que se van a ir poniendo sobre la mesa, ¿no? Por un lado está la segmentación. Entonces, los discursos de campaña se van a segmentar. Hay amas de casa, estudiantes, empleados tradicionales, pequeños propietarios, se definen los electorados. Depende de los partidos y esta configuración de votos, otra vez, tenemos electorados muy divididos y los mensajes de unos son más dirigidos a los trabajadores y los de otros a los empresarios y clases medias, o hay más cruces o hay más partidos, pero en cualquier caso, lo que vemos es que las campañas son cada vez más segmentadas en los mensajes, por lo menos en contextos plurales. En contextos donde se va perdiendo el pluralismo, volvemos un poco a los escenarios de la aguja hipodérmica. Hay un mensaje potente, un actor muy potente que controla el contexto y ese mensaje es bastante lineal. En contextos plurales eso pasa menos, ¿no? Que son los típicos de la democracia. El diseño de los mensajes es mensajes cada vez más poderosos y acá vemos en otra de las ilustraciones que dejé, bueno, esta disputa entre continuidad y cambio, que es cada vez más presente, sobre todo donde hay discursos populistas, ¿no? Los de siempre o lo nuevo, continuidad y cambio, lo que a su vez genera ciertos problemas cuando los que establecen el cambio después se van quedando en el poder y enquistando en el poder, ¿no? Pero que a veces cuesta sostener después, pero bueno, es una cuestión de framing nuevamente. Y luego los temas y la polarización electoral. No hay temas como el empleo, que no generan tanta polarización porque todo el electorado coincide en que hay que aumentar el empleo. En cambio, las estrategias orientadas a seguridad, según los contextos, pueden generar mucha polarización, porque hay una comprensión diferente de qué es lo que genera la inseguridad y cuáles deberían ser las respuestas, ¿no? Entonces, ahí y genera otro tipo de posicionamientos en la campaña. Bien. Ahora, para aproximarnos un poco más a qué pasa con las promesas de campaña y con el tipo de promesas que se instalan en un electorado determinado. Esto es muy importante, ¿no? ¿Qué cosas condicionan? Entonces, la aguja hipodérmica decía, establece un mensaje lineal y piensa que el ciudadano o la ciudadana es un receptor pasivo de información. La de los dos pasos establece que las audiencias son activas y que hay intermediarios, ¿no? Los partidos políticos, los medios de comunicación, y hay pluralismo y demás. Luego veíamos todo el marco de la comunicación, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con otras variables que pueden incidir mucho en
la vulnerabilidad, diría, de la población y del electorado, o la permeabilidad a ciertos discursos unidireccionales sobre determinados temas. Y uno es el sentimiento de eficacia política. Yo creo que cuando hablamos de América Latina le tenemos que prestar mucha atención a esto, ¿no? Se habla muchísimo del apoyo a la democracia y hay que prestarle, creo, muchísima más atención a esta cuestión de la eficacia política, que refiere a el conjunto de percepciones y actitudes que tienen los individuos hacia la política en general y atención a su capacidad de influir sobre la misma. Eficacia interna y externa, o sea, cuánto incide mi voto, cuánto incide las votaciones en general, qué capacidad tenemos de cambiar algo. Entonces, lo que tenemos es que en América Latina y en muchos países, diría que particularmente en algunos países de América Central, en las décadas pasadas y hasta la actualidad, en muchos países, hay una idea de que el voto no tiene realmente mayor consecuencia sobre el cambio, porque las élites políticas han hecho lo que han querido. Entonces, ahí este sentimiento de falta de eficacia política acaba derivando en una profunda desconfianza en las instituciones, acaba haciendo declinar la participación política, acaba erosionando también el capital social y eso genera el entorno, diría, el caldo del cultivo para que discursos populistas muy extremistas con soluciones mágicas lleguen y puedan ser eficaces consiguiendo apoyos populares. Y es ahí donde volvemos a poder hacer ciertos diálogos, como decía, con la teoría de la aguja hipodérmica y demás, ¿no? Yo creo que el capital social es muy importante y este sentimiento de ineficacia política, o sea, de que el sistema no ha sido capaz de dar respuestas y es muy difícil incidir, ha generado condiciones para que haya una propensión a apoyar con mayor facilidad a ciertos liderazgos que luego concentran mucho poder en sus manos, lo que es nocivo en el mediano y corto plazo para poder controlar ese poder. Y es ahí donde los discursos de campaña pueden tener mucha incidencia. Otro condicionante es el de la cultura política, ¿no? Y aquí tenemos distintas variables. La orientación cognitiva, otra vez, que es los conocimientos y creencias acerca del sistema político. Yo creo que es muy importante esto. Cuando se conocen los procesos, es más fácil que las campañas políticas tengan una incidencia más vinculada a lo programático que a lo emocional, y cuando hay menor conocimiento, lo emocional ocupe mayor lugar, aunque lo emocional está siempre y hay que contemplarlo también. La orientación afectiva refiere a los sentimientos acerca del sistema político, o sea, no tanto al miedo, etcétera, etcétera, sino sentimientos acerca del sistema político, ¿no? Como decía antes, apoyo a la democracia, o propensión a apoyar liderazgos o sistemas autoritarios, y la orientación evaluativa refiere a los juicios y opiniones sobre objetos políticos que involucran la combinación de criterios de valor con la información y los sentimientos. Por ejemplo, si la persona cree en la división de poder, o sea, apoya la división de poderes, si piensa que debe cobrarse impuestos, que la escuela debiera o no ser pública, etcétera, etcétera. Que van generando unos valores también. Otra variable que condiciona mucho el efecto de las campañas electorales, o sea, las promesas de campaña sobre el voto, es la percepción sobre la importancia de lo que está en juego, ¿no? En países donde las campañas, diría que el caso actual de Argentina es emblemático. Hay una campaña electoral en proceso para unas elecciones que tendrán lugar el 22 de octubre, en un contexto de más de 100% de inflación, riesgo hiperinflacionario y crecimiento de la criminalidad. Hay un sentimiento de urgencia muy marcado que polariza al electorado y que hace que las campañas adquieran cierta importancia. Ahora volvemos a pensar importancia en qué sentido, ¿no? En cambiar votos
o en instalar temas y orientaciones del electorado. De momento dejo la pregunta esta abierta. Y voy a ir ya acercándome al cierre con esto. Creo que hay varios elementos que también deben invitarnos a pensar en las campañas políticas en la actualidad y sus efectos, que tienen que ver con unas tendencias que aquí opto por agrupar bajo la idea de la turbopolítica, que refieren a 5 elementos. Aquí los 3 primeros. Primero, esta idea de la personalización del partido, candidato, fagocita, aparato. Creo que esto puede dar pie a una discusión más amplia y excede un poco esta presentación, pero en mi opinión los partidos políticos tienen una función sumamente relevante para la democracia en el sentido de que lideran en comprender las demandas del electorado, o sea, de la ciudadanía, identificar necesidades, identificar demandas y agrupar en programas que deberían tener cierta coherencia ideológica propuestas para solucionar esos problemas, que normalmente son problemas del ámbito social, económico, político, internacional, educativo, ¿no? Bueno, tenemos salud, educación, muchísimos aspectos. Lo que vemos en la era de la turbopolítica es que los partidos importan cada vez menos y importan más los candidatos o las personas, ¿no? Ahí yo lo ponía con estas palabras, candidato, fagocita, aparato. Lo que pasa en estos casos es que hay una profunda personalización. La personalización lo que hace es que las campañas todo esté sobre una persona, no sobre una propuesta de ideas sostenibles a lo largo del tiempo, implementables a lo largo del tiempo, sino un marco mucho más acotado de ideas que además normalmente en contextos de turbopolítica vienen asociados a un sentido de urgencia y alta polarización con quienes se definen como enemigos y en ese sentido las campañas se vuelven como espacios tremendamente tensos con mensajes sumamente agresivos y de burbuja, ¿no? Donde cada burbuja se habla a sí misma. En segundo lugar, tenemos esta idea de la dictadura de los sondeos, que esto pasa en algunos contextos más que en otros. Yo aquí también, con una intención provocadora, lo denomino el autogolpe. Si decíamos que los partidos deberían liderar, organizar, o sea, identificar demandas y necesidades, organizar respuestas y liderar en esta promoción, cuando vemos que los sondeos de opinión tienen mayor incidencia que la estructura ideológica del partido a la hora de definir cómo se posiciona el partido frente a determinadas cuestiones y qué ofrece en un contexto electoral, vamos a hablar de una especie de autogolpe, porque el partido de alguna manera es como que se está atacando a sí mismo en su rol de liderazgo y vanguardia en este sentido. En tercer lugar, la idea del mito asambleario y el plebiscitarismo, ¿no? Esta idea que creo que está muy presente en liderazgos populistas, donde el líder se define como representando al pueblo y propone estas ideas. Yo creo que la democracia directa en este sentido es un mito. Creo que hay ejercicios de democracia directa que pueden ser muy compatibles cuando están bien regulados con el debate ciudadano, pero que los mismos no reemplazan ni deberían reemplazar nunca al partido. Finalmente. Janina, perdón, sobre la slide anterior, tal vez podemos ampliar el término fagocita, que sabemos es tomado de la biología, pero quizás le damos un poquito de contexto en la ciencia política. Sí, la idea es que la candidatura se come al aparato político, ¿no? Es como pasan, a ver, bueno, no sé si recurrir a un ejemplo, ¿no? Pero con contextos en que tenemos un partido, piensen en Argentina otra vez, Libertad Avanza, es un partido político creado por su líder, Javier Milei, y entonces el aparato partidario no existe. O sea, existe como estructura porque la ley argentina así lo requiere para poder presentarse a elecciones,
pero es el candidato el que determina todas las posturas del partido, el que tiene la mayor presencia mediática y el que decide cualquier posicionamiento del partido. O sea, es la persona y no una estructura de personas que comparte un proyecto político estable para un país. Porque si lo pensamos de vuelta en mi defensa de los partidos, asumiendo que los partidos deben renovarse y mejorar mucho, es que un partido debería permitir esta renovación de las élites partidarias para dar estabilidad al sistema a lo largo del tiempo. O sea, cuando un sistema es altamente dependiente de una candidatura, cuando esa persona deja de estar, se cae todo. Entonces, más allá de que nos guste o no nos guste, yo soy bastante contraria a que se establezcan las mismas personas en el poder, pero más allá de lo que pensemos de eso, genera una enorme dependencia e inestabilidad y sobre todo desplaza el debate de ideas por la aceptación directa y lineal de lo que dice el candidato. Es a esto a lo que refiere la idea del candidato fagocita aparato. Y las otras dos son las emociones como estrategia, la polarización afectiva, y acá tenemos como esta ilustración, si la pueden leer, creo que enmarca muy bien también algunos de los elementos de los que estamos hablando cuando hablamos de lo que pasa con la polarización afectiva y con la rápida circulación de fake news sobre todo, ¿no? Aquí la hija le está diciendo al padre, esa es una noticia falsa, y el padre le dice, ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? ¿No? Quienes estudian, les recomiendo mucho este libro de Ernesto Calvo y Natalia Arguete. ¿Por qué funcionan las fake news? Funcionan porque la gente tiende a difundir aquellas cosas que pensaba antes, entonces provoca un placer cognitivo ver o creer por un momento que son verdad aunque sean mentira. Entonces, lo que estudian ellos, por ejemplo, estos dos autores mencionados, es que las noticias falsas viajan mucho más rápido que su rectificación, porque luego no rectifican quienes se han equivocado. Y a su vez la polarización también crea fuertes sentidos de identidad y de pertenencia. Entonces, por eso la polarización va funcionando. Cuando hablamos de polarización aquí afectiva, nos referimos a estas identidades que son fuertemente emocionales, a veces incluso más que ideológicas, a veces se superponen, la ideológica y la afectiva. Y finalmente la agenda de los medios por sobre la agenda pública, la turbopolítica. Esta idea de turbopolítica lo que supone es que las y los políticos, en un contexto del siglo XXI en que los medios de comunicación tienen una presencia permanente, por ejemplo los canales de noticias 24 horas, etcétera, los canales de espectáculo, las redes sociales, genera una demanda permanente de noticias. Los políticos quieren ingresar a estos espacios y para hacerlo adaptan su discurso a unas dinámicas mediáticas donde el amarillismo, la exageración, los exabruptos consiguen mayor atención que, por ejemplo, una discusión sosegada de cómo mejoramos el sistema educativo en El Salvador, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí la turbopolítica también arrastra. Y ahora sí, para terminar con esto, consideraciones académicas sobre la respuesta del electorado a las promesas de campaña. Algunas reflexiones muy rápidas, punto a punto, sobre estas preguntas para responder. O sea, primero, ¿qué peso explicativo tienen los factores relativos a las campañas comparados con otros aspectos que también inciden en la opción de voto? Como intenté mostrar a lo largo de toda la presentación, lo que vemos es que las campañas en determinados contextos, por ejemplo, donde hay muchos indecisos, pueden tener un efecto bastante importante. En contextos en que los electorados están muy polarizados y ya definidos, el efecto de las campañas es muy bajo, por lo menos en la definición del voto. Sí, en cambio, pueden tener un efecto bastante importante en esto de la agenda setting, ¿no? En determinar de qué temas se van a hablar y por lo tanto invisibilizar otros temas. Creo que esto es muy importante, ser conscientes de esto, que dejarnos arrastrar a veces por lo que se está determinando en una campaña impide decir, bueno, pero de lo que se debería estar hablando es de otra cosa o esto también debería ser incorporado. Segundo,
¿Qué tipos de electores son los que más se ven influidos por la campaña electoral? Aquí, indecisos, por supuesto, y por supuesto quienes se abstienen también, que podrían ser convencidos de integrarse a las dinámicas políticas. Ahí, como nota color, detalle interesante, en los países europeos en que las dinámicas políticas habían generado por el sentimiento de ineficacia política una mayor abstención electoral, la irrupción de proyectos populistas generó mayor participación electoral, ¿no? Entonces ahí vemos también que las campañas pueden tener un efecto bastante importante en este sentido. Ahora, ¿qué tipo de electores? Nuevamente, sobre todo los indecisos. ¿Qué importancia tienen las campañas a la hora de incidir en el resultado electoral? Diría que en contextos de mayor volatilidad tienen mucha importancia. Volviendo al caso argentino, si alguien lo está siguiendo en la actualidad, la campaña va a ser muy importante para determinar quién va a llegar a la segunda vuelta, probablemente con Javier Milei. O por lo menos, bueno, esa es más o menos la situación, ¿no? Entonces la campaña en ese contexto realmente pasa a tener muchísima importancia. Y con esto cierro, aquí tienen mi dirección de correo y mi dirección de Twitter y quedo acá a disposición.